Bueno, le doy la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo González, periodista magíster en estudios políticos y creador del programa de debate de jóvenes El Andén. Ricardo, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Buen día. Hola Raúl, un saludo para ustedes, para todos los televidentes de France 24 y con mucha ansiedad estamos estos días en Colombia definiendo cómo va a quedar la primera vuelta presidencial. Vamos a verlo el domingo 29 de mayo, Ricardo, pero le quiero preguntar entonces, teniendo en cuenta el tema de hoy de los jóvenes, cómo van a votar, cómo se mueven, cómo ha evolucionado y cómo es el papel de los jóvenes en la política colombiana. Pues nos sorprendieron a todos los jóvenes en 2021, incluso había ya un precedente del 2019, el paro nacional, que fueron ellos los protagonistas. Quizá me voy un poquito más atrás, 2018, cuando hubo las protestas, manifestaciones en Colombia, el paro de los universitarios, 2019, un paro nacional incentivado, motivado por lo que había pasado anteriormente en el estallido social de Chile, y en 2021, el estallido más grande que ha vivido Colombia en su historia reciente, protagonizado justamente por los jóvenes. Por supuesto que existe la idea y la conclusión de que hubo violencia, de que hubo excesos de algunos jóvenes, esa imagen de la primera línea que veíamos también en Chile, pero los protagonistas, los jóvenes que se manifestaron pacíficamente con expresiones artísticas, pues había que oírlos y había que verlos de alguna manera, y eso seguramente esos que se llaman primovotantes, que hace 4 años tenían 17, 16 años y hoy ya pueden votar, pues seguramente van a ser una proporción importante, más o menos 3 millones de jóvenes nuevos que podrán definir la elección de hoy. La gran pregunta, la pregunta del millón es si irán a las urnas, si esa molestia que estaba en las calles hace exactamente un año por estos días se va a traducir en emitir su voto este próximo domingo. Ricardo, ¿y a qué se debe ese despertar de los jóvenes desde el año 2018, como usted lo decía? Hay una razón de peso y es el inconformismo con el gobierno actual, el inconformismo con el gobierno del presidente Iván Duque, esa idea antisistema que ha calado tan fuerte entre los jóvenes, y eso se ha traducido indiscutiblemente en que vea en una figura como la del senador Gustavo Petro quien los pueda representar a ellos para esta próxima elección. Las cifras lo dicen, por lo menos en las encuestas que han sido publicadas en la última semana. Esta semana ya no se puede publicar encuesta por veda electoral. De 18 a 24 años, Gustavo Petro tiene el 53% de intención de votos. Un fenómeno, naturalmente, Gustavo Petro entre los jóvenes. Si fuera por los jóvenes, Petro ganaría este domingo en primera vuelta. Pero también, Raúl, hay que ver el impacto que ha tenido alguien como el ingeniero Rodolfo Hernández, que aquí en Colombia se le ha catalogado para que toda nuestra audiencia lo pueda identificar como el Trump criollo. Sí. El Trump criollo, el ingeniero Rodolfo Hernández, que por su movimiento tan activo en redes sociales, específicamente en TikTok, ha generado un interés bastante importante en un grupo de jóvenes que son antisistema, pero que no se identifican con Gustavo Petro. Ricardo, ¿por qué los jóvenes, como usted lo dijo, de 18 a 24 años se decantan por el candidato Gustavo Petro? ¿Cuáles son estas políticas que pues enriquecen, ¿no? esta intención de voto de esa juventud? Es que yo creo que Gustavo Petro tiene claras las agendas del siglo XXI y eso por supuesto hace un clic de inmediato con los jóvenes. Cambio climático, una transición energética en serio, que es lo que plantea Gustavo Petro, obviamente con un revuelo impresionante que causa en Colombia, de decir, el primer día se suspende la exploración de petróleo, no la explotación que ya está lista, sino la exploración. También lo que tiene que ver con los temas de género. Su vicepresidenta es una activista clara de esos temas de género. Y también la lucha por la desigualdad, una lucha por la equidad con la que también los jóvenes se identifican. Entonces creo que ahí, en ese clic que hace Petro con esas agendas del siglo XXI, pues los conquista. El otro discurso, el discurso anticorrupción, el discurso antisistema, se lo está ganando de alguna manera Rodolfo Hernández, y por eso ese ascenso vertiginoso de él en las últimas semanas. Ricardo, las demandas concretas de los jóvenes para esta elección, porque un cambio inmediato y contundente. Además, también le quiero preguntar, ¿el próximo presidente puede generar ese cambio que los jóvenes quieren para ayer? Esa es una gran pregunta, Raúl, porque muchos están diciendo, listo, damos por sentado que ganó Gustavo Petro el domingo o en la elección de junio. ¿Qué puede pasar? Que en Colombia va a ser muy difícil lograr esas transformaciones de inmediato. Hay un congreso, existen unos grupos de interés que van a tratar de hacer lo posible porque esos cambios no se den. Y cuando estos jóvenes, Raúl, de 18 a 24 años, incluso los que vienen atrás, empiezan a ver que los cambios no se pueden dar, pues puede ocurrir otro estallido social de
diciendo yo voté por Petro, pero me decepcioné porque no pudo hacer lo que queríamos. O en el otro escenario de que no gane Petro, de que no gane Gustavo Petro, sea con un manto de duda porque exista un fraude, él puede que trate de mover esa retórica de que exista un fraude electoral o genuinamente no gane, pues esa olla a presión puede estallar nuevamente en algún momento. Como lo decía Alejandro Gaviria hace unos días, ese volcán sobre el que estamos parados puede estallar o puede hacer erupción en algún momento con los jóvenes otra vez como protagonistas. ¿Por qué el hartazgo de los jóvenes, Ricardo? ¿Se puede decir que solamente fue por el gobierno del presidente Iván Duque? Creo que estalló con el presidente Duque y justamente porque en medio de una pandemia propone con su ministro de Hacienda una reforma tributaria que iba a llevar a que incluso esos jóvenes que estaban empezando a trabajar, que estaban empezando a surgir, que un joven de 25 a 30 años que ya tenía un salario, pues le iban a cobrar un impuesto de renta a él, un impuesto equivalente, en equivalencia igual a los más ricos del país. Eso hizo estallar una inconformidad que por supuesto venía de hace más o menos 30 años en Colombia. ¿Qué le falta a la juventud colombiana, a su parecer, para ser más contundente en la política? Y también le quiero preguntar si esto es algo momentáneo o este movimiento de la juventud es como una bola de nieve que va a ir, o sea, que digamos estas elecciones va a ir creciendo hasta que van a ser parte fundamental de la política y los cambios que va a tener que tener Colombia. Yo creo que la hiperinformación que vemos a través de las redes sociales, un joven toma un celular y ve 50 videos de TikTok y ahí ve mucho contenido político, por supuesto, se va inmiscuyendo, se va informando y va a ser muy difícil desconectarlos, despegarlos de esa conexión, ya con esta hiperconexión que cada vez va a ser más grande. Nos enfrentaremos también, por supuesto, a las noticias falsas. Y entonces yo creo que esa conexión de los jóvenes con la política va a ser cada vez mayor, cada vez más contundente, va a haber más veeduría ciudadana por parte de ellos. Y ya lo vimos en las elecciones de Congreso de marzo pasado. Hubo muchos jóvenes, hubo mucho activista que estaba en esa lógica de estar en el paro nacional, de estarse manifestando, que se transformó, que tradujo esa indignación en ser congresistas. El ejemplo de una de las jóvenes de Medellín, una zona de Colombia que es muy conservadora, pero que eligió como representante a la Cámara a una joven activista que simplemente estuvo dirigiendo una orquesta de violinistas en el paro nacional. A través de eso se expresó con su música y hoy va a ser congresista de la República. Digamos, en las elecciones del domingo, ¿va a ser mayor el porcentaje de los jóvenes que van a votar o vamos a tener también muchos jóvenes que todavía no van a estar decididos, que van a preferir abstención en esta primera vuelta y ya ir con más seguridad en una segunda vuelta? ¿Cómo vamos a poder ver este panorama, digamos, en el voto de la juventud para el próximo domingo 29? Veía en la nota muy interesante desde Cali que daba esa mirada de todos los jóvenes, los que están con Fico, los que están con Petro, y esa otra de los abstencionistas, que por supuesto es una proporción gigantesca. En Colombia vota más o menos el 46% y en los jóvenes esa proporción es mucho más alta. Los jóvenes fueron protagonistas, Raúl, hace 12 años cuando impulsaron la llamada Ola Verde, la campaña gigantesca por Antanas Mockus en ese momento para irse contra el candidato de Álvaro Uribe, y todos pensábamos va a ganar Antanas Mockus porque las encuestas lo decían, y no fueron a votar los jóvenes. Los jóvenes se quedaron simplemente en Facebook en ese momento. Entonces esa es la gran pregunta, si van a ser votantes en el próximo domingo o se van a quedar simplemente en TikTok, en Twitter, en las redes sociales. La abstención es una de las preguntas del millón que habrá que resolver a partir del próximo domingo, cuando uno empiece a cotejar las cifras de las mesas de votación. Aquí votaron jóvenes, aquí no votaron jóvenes, esta mesa era solo de jóvenes y quedaron sin votos. El abstencionismo va a ser muy importante, y en eso hay un punto supremamente interesante, que es la campaña que promueve Sofía Petro, la hija de Gustavo Petro, que también la estábamos viendo en la nota, que obviamente ella tiene su apellido marcado, que es la hija de Petro, pero está impulsando una campaña diciéndole a los jóvenes, oiga, la primera no se olvida, la primera votación, la primera vez que usted va a las urnas no se olvide, así que vaya a votar. Da una cifra que llamaba mucho la atención sobre este tema del abstencionismo, y es que 470.000 jóvenes no han ido a reclamar su cédula. Tenían todos estos días para hacerlo, entonces ahí ya usted le da una idea de que no estarían realmente interesados en votar el próximo domingo. En todo caso, todo lo vamos a saber, como usted lo dijo, el próximo domingo 29 de mayo. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América. Raúl, a usted muchas gracias por esta invitación y por estar tan atentos de lo que va a pasar en la elección de Colombia de primera vuelta este domingo.